Ohev et hamelajá, usna et harrabanut. Ama el servicio, la labor, ama servir a los demás, usna et harrabanut. Y desprecia o pone en segundo lugar el rabinato, el ser identificado como alguien de una posición elevada. Que el término rabino no surge dentro del judaísmo rabínico. Yo sé que el término judaísmo rabínico puede confundirnos. La realidad es que antes del judaísmo rabínico ya había muchos rabinos. Yohanan, el inmersor, es llamado Rabbenu, es llamado maestro nuestro. Cuando en el libro de Hechos se mencionan a los líderes comunitarios de la nueva comunidad en Antioquía de Siria, estos líderes comunitarios son llamados didáscalos. Didáscalos es la versión griega para maestros de la Torá, entiéndase, rabinos. De hecho, en ciertas ocasiones, Josué es llamado didáscalos y dice el traductor al griego, rabí, fue llamado rabí y esto significa didáscalos. Así que es un título, repito, honorífico que la comunidad o los discípulos le daban a sus líderes. Claro, pasemos entonces al personaje más importante, por así decirlo, aunque no menos importantes serán otros, pero desde el punto de vista ya rabínico, del judaísmo rabínico, el personaje más destacado es en esa transición de la fe de Israel, o en esta evolución o renovación, es Esdras. El siglo V vio la religión de Judá y Jerusalén en un estado bajo. Esto se evidencia claramente en los escritos bíblicos del profeta Malachi, o Malaquías en español, y del personaje Nehemías o Nehemías, el cual vamos a mencionar en varias ocasiones. Esdras vino a Jerusalén y, estando él equipado para la tarea, porque era un sofer, como ya dije, un escriba, y según Esdras capítulo 7, un escriba diligente en la Torá de Moisés, se comprometió a establecer como autoridad tanto la ley de Dios como la ley del rey persa. Fíjense, las citas que yo doy es para que posteriormente el estudiante la pueda leer más a fondo, con más, digamos, texto, o sea, que tome en consideración las citas circundantes. Aquí solamente vamos a enfocarnos en una que otra para evidenciar el tema en cuestión. Leo entonces nada más que el verso 25 y 26 del libro de Esdras capítulo 7. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. Este es el río Éufrates. A todos los que conocen las leyes de tu Elohim. Y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Elohim y la ley del rey, será juzgado, y dice el texto, prontamente, sea a muerte, sea a destierro o a pena de muerte o prisión. Aquí vemos entonces claramente lo que se estaba diciendo en el encabezado. Y esto es único en referencia a Esdras. No conocemos tal concepto de respetar la autoridad de otro pueblo donde resida Israel, aparte de eso que estamos leyendo. Esto es novedoso para el texto bíblico. Por ello, una lectura cuidadosa de la actividad de Esdras indica que puso en marcha fuerzas de transición radicales, marcando un hito en la historia del judaísmo, en el desarrollo de la fe hebrea. El reconocimiento de la igual validez de la ley secular junto con los preceptos de la fe de Israel o los preceptos divinos recibidos en el monte Sinaí. Finalmente, esto condujo a la famosa formulación: la ley del país es ley también. E hizo posible que Josué de Nazaret pudiera hacer esta declaración halágica: den al César lo que es del César y a Elohim lo que es de Elohim. En otras palabras, tiene que haber un respeto por el gobierno secular que ordena nuestro país y también por las leyes
divinamente recibidas. Pero claro, no es así tan crudo como les estoy diciendo. Entonces, la expresión la ley del gobierno o la ley del país en casos civiles es ley. Acá tienen su expresión aramea. Diná de Malhutá, diná. O el decreto del Malhut o del gobierno en cuestión también es un decreto. Es un principio, como les decía, en la halajá, en los decretos del comportamiento del pueblo judío, de que la ley civil del país es vinculante para los habitantes judíos de ese país y en ciertos casos debe preferirse inclusive a la halajá, al decreto de la Corte de Justicia judía. Eso significa que para los judíos la observancia a la ley civil del país en el que viven se considera una obligación religiosa, o sea, por decreto divino. También debe obedecerse por dictamen de la Corte de Justicia judía. Debe de acatarse la ley civil y la desobediencia es una transgresión según la halajá. Aquí tienen una imagen de, por ejemplo, la época greco-romana, identificada sobre todo por su legalidad. Bien, este principio general, diná de Malhutá diná, o la ley civil del gobierno en donde estén los judíos también es ley, está sujeto, sin embargo, a las condiciones de que el gobierno en cuestión que promulga la ley debe ser reconocido por la ley judía como poseedor de legitimidad. Y acá me gustaría citarle una correspondencia de Paulos o Saúl de Tarso a las comunidades judías en Roma, capítulo 13, verso del 1 al 7, por ejemplo, donde él insta a obedecer a los gobernantes de la región. Y es en este mismo contexto, porque si leen luego en contexto la cita de Romanos, apreciarán que Pablo se está diciendo que hay ciertos regímenes que han sido permitidos por la divinidad para que gobiernen sobre el pueblo de Israel. Y entonces, pues, la ley debe aplicarse equitativamente a todos los habitantes, no solamente a los judíos, sino a todos los habitantes, tanto judíos como no judíos. Y la ley no debe contravenir, evidentemente, el espíritu de las leyes derivadas de la Torá. Así que cuando leamos Romanos 13, del 1 al 7, es en este contexto. Pablo está escribiendo a comunidades judías en la diáspora, en este caso en Roma, que evidentemente ya tienen esto en perspectiva porque conocen el desarrollo histórico del pueblo de Israel, como es el caso de la transición con Esdra y Nehemías a su cabeza. Bien, esta posición adoptada por Esdra permitió al judaísmo a lo largo de la historia reconocer una ley ajena dentro del mismo sistema legal judío e hizo posible un continuo ajuste y adaptación. Lo mismo sucede en nuestros días y de hecho lo mismo nuestro movimiento, los que lideran el movimiento Naxrati, abogamos por lo mismo. Una vez que estemos fuera de la tierra de Israel, tenemos que cumplir siempre con las leyes civiles del lugar donde residimos, siempre y cuando, repito, el espíritu de estas leyes no vayan en contra del espíritu de la Torá. Esto es importante comprenderlo para siempre mantener la distinción de un judaísmo, digamos, fanático y del judaísmo que entiende su realidad presente, como es el caso de estar viviendo, por ejemplo, en lo que es el exilio. Esta posición era factible, evidentemente, dado a que los judíos generalmente se les daba un estatus especial dentro de los imperios más grandes en los que residieron, como lo es el imperio persa, griego y el romano. Siempre a los judíos se les daba ciertas libertades, sobre todo en lo que respecta al culto a otros dioses, es decir, a la adoración imperial a otros dioses en sus templos. Inclusive lo más curioso es, como ven en las notas, que los judíos aceptaban sacrificios que fuesen enviados por estos, digamos, emperadores o gobernantes para que fuesen ofrecidos en el templo de Jerusalén en honor a ellos. Esta concesión
particularmente la persa, al judaísmo, entiéndase, a la forma de vida de los judíos o a la cultura judía, fue continuada por luego Antíoco III bajo el régimen seleucida y en última instancia por el Imperio Romano. En una nueva forma también se administró en lo que sería la Europa medieval, donde la comunidad judía se le otorgó un grado prácticamente, de cierta manera, autonomía para vivir según sus propios preceptos civiles o halajá en términos civiles. Y esto pues hizo que prácticamente la comunidad judía viniera a ser una especie de estado dentro de otro estado. Sin embargo, aunque Esdra no tenía mayor autoridad como tuvieron los Seferim de la antigüedad o los que también podemos llamar los proto-rabinos, lo que sí Esdra pudo lograr es gracias a lo que gobernantes hicieron en favor de la comunidad judía. Y para ello me gustaría leerles Esdra 8:36, un ejemplo nada más entre tantos. Dice: entregaron la orden del rey a las autoridades del reino y a los gobernantes de la provincia al oeste del río Éufrates, los cuales apoyaron al pueblo y al templo de Elohim. En otras palabras, sin esta ayuda gubernamental no se hubiese logrado la misión de Esdra. Así que evidentemente Esdra no estaba armado con un poder que podemos llamar en términos actuales episcopal dentro del judaísmo, y tampoco era pues un protoexiliarca, término que se le daría o poder que se le otorgaría años, mucho después al líder judío en la diáspora, ni nada similar a lo que se conoce hoy como la figura papal. Ni siquiera Esdra fue el primer gran rabino principal del judaísmo. Tal autoridad centralizada y jerárquica no existió y nunca fue autóctona del judaísmo. Incluso el exiliarca de tiempos posteriores en la Babilonia ejercía solo ciertos aspectos de poder secular, mientras que los rabinos continuaron decidiendo la halajá de forma independiente. Solo en la medida en que las autoridades seculares otorgan el poder a los rabinos principales, como es el caso del moderno Estado de Israel, es que pueden entonces ejercer autoridad sobre otros rabinos. O sea, dependen de una autoridad gubernamental mayor. Entonces, tal autoridad rabínica de un rabino sobre otros no es autóctona del judaísmo. Esto hay que tenerlo muy presente. Solo cuando Nehemías llegó a Jerusalén, recuerden, Nehemías es el gobernador autorizado por el rey persa. Solamente cuando el gobernador permitido en Judea llega a Jerusalén, armado ya con el poder del cargo de gobernador, se pudo inaugurar con éxito el programa de Esdra, no antes. Este programa de Esdra incluía el establecimiento de una forma litúrgica o litúrgica sinagogal, o sea, de asamblea, como lo vamos a ver a continuación cuando hagamos estas lecturas del libro de Nehemías o Nehemías capítulo 8. Acá voy a traer una vez más algunas lecturas para que puedan apreciar el concepto de lo que les estoy diciendo. Todo el pueblo, dice, se reunió como un solo hombre en la plaza y pidieron a Esdra Hasofer que trajera el Sefer Torat Moshe, esto es, el rollo de la enseñanza de Moisés, la cual el Todopoderoso, Yod Hei Vav Hei, así lo registra Nehemías 8, le había ordenado a Israel. Entonces Esdra HaKohen, fíjense cómo se cambia del título Esdra el escriba a Esdra HaKohen, Esdra el sacerdote. Trajo entonces la Torá, la enseñanza delante del Kahal, delante de la asamblea, de la reunión. Era el primer día del séptimo mes, o sea, lo que llamamos hoy Yom Teruah.
y leyó en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al rollo de la Torá. Más adelante vamos a explicar con lujo de detalles esto que está tomando lugar acá y cómo esto es la raíz o la inspiración del culto sinagogal. Leamos un poco más. Esdras Hasofer, Esdras el escriba, estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él, fíjense, a su derecha estaban Matitiá, Shema, Anayá, Uriyá, Hilquiyá, Maaseyá, y a su izquierda, Pedayá, Mishael, Malquiyá, Hashum, Hashbadana, Sejaría y Meshulam. Esdras entonces abrió el libro a vista, o el libro, entiéndase, el Sefer, el rollo en aquel entonces, a vista de todo el pueblo, porque dice que estaba en el lugar más alto de todo el pueblo y era importante que vieran el rollo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie y entonces Esdras dijo la verajá al Eterno, el gran Elohim. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos y dice el texto que se postraban. Estimados, estimadas, aquí en forma rudimentaria está la descripción más antigua de la sección de la liturgia regular de los días festivos relacionados con la lectura de la Torá. Se encuentra nada más y nada menos que en Yom Teruah, lo que el judaísmo rabínico llamaría posteriormente Rosh Hashanah, y están desarrollando un culto sinagogal o proto-sinagogal. Y después de estos ritos vemos que el lector, en este caso Esdras, el sacerdote, y sus ayudantes leyeron y explican entonces lo escrito en el rollo de la Torá. Después se postraron y reverenciaron al Todopoderoso, rostro en tierra. Evidentemente esta manera de hacer culto es de la antigüedad. En nuestros días esto no se practica. En la mayoría de las expresiones judías hay unas que sí lo continúan haciendo. Pues bien, dice, también Yeshua, Bani, Sereviá, Yamin, Akub, Shabtai, Jodía, Maaseyá, Kelitá, Azariá, Yosabad, Hanán, Pelayá y los levitas explicaban la Torá, la enseñanza al pueblo, mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y dice, y leyendo en el Sefer Torat HaElohim, fíjense el sinónimo de Torat Moshe y Torat HaElohim. No son leyes o enseñanzas distintas. La Torá de Moisés es un equivalente a la Torá de Elohim, exponiendo y dándole el sentido para que entendieran la lectura, justamente lo que se llama pues el Devar Torah en las sinagogas en nuestros días, o sea, la explicación de la lectura de la parashá. Entonces finalmente Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el Cohen y el Sofer, el sacerdote y el escriba, y los levitas enseñaban al pueblo. ¿Qué vemos, estimados? Que Esdras representa aquí el papel o el rol del primer proto-rabino. Es llamado Sofer, o sea, un experto en el escrito. Recuerden, como dije, Sofer es un término sinónimo del sabio. De hecho, en los escritos en griego de los primeros discípulos se mencionan a los escribas. ¿Recuerdan? Los escribas, los fariseos, los saduceos. Pues esta es la raíz. El Sofer o los Soferim eran los que participaban, recuerdan, como dije al inicio, en la corte real de Judea. Entonces, los Jajamim, los sabios de esta era persa helenística, también se convirtieron en proto-rabinos. Y claro, ya después del año 70, en rabinos ordenados dentro de lo que es el judaísmo rabínico. Les decía, muchas veces escuchamos el término rabino o proto-rabino, y nos enfocamos o en nuestra mente solamente llega la imagen de lo que proyecta el judaísmo talmúdico, el judaísmo rabínico, ya desarrollado, expresado en otras formas, que es el judaísmo ortodoxo, el judaísmo hasídico, el judaísmo conservador, inclusive el judaísmo reformista, cuyos líderes comunitarios o sinagogales
siempre es, pues claro, el rabino, o sea, el maestro, el líder espiritual. Yo les quiero recordar que la literatura judía más antigua que emplea el término Rav o rabino o rabí es lo que el mundo conoce popularmente como Nuevo Testamento. La literatura, repito, más antigua que registra este título para líderes espirituales del pueblo de Israel es el Nuevo Testamento. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. La literatura rabínica es posterior, su compilación es posterior. Tenemos a Yoshua de Nazaret, llamado rabino, en muchas ocasiones, en hebreo sería Rav o Rabbi o Rabbenu. Esto es títulos honoríficos, no ganados porque estudió, digamos, en cierta academia y pasó ciertos cursos y luego se gana el título. No, en aquel entonces era simplemente un título honorífico para líderes espirituales del pueblo de Israel que tenían discípulos, o sea, que tenían seguidores. Eran los seguidores quienes veneraban o le rendían honor al maestro llamándolo Rav, que significa el grande, el mucho. Por eso Josué dice, Agadol beinechem yihiem ashartechem. El mayor, el grande entre ustedes será el que los va a servir. De esta manera Josué va purificando el término rabino con el cual era llamado y diciendo el hecho de que alguien sea grande en conocimiento, en sabiduría o en espiritualidad tiene como fin servir a la comunidad. Por eso Josué hace una crítica a aquellos que desean ser llamados rabinos. Cuando alguien desea ese título o desea ser llamado con ese título, evidentemente es porque no está meritando ese título. Y es el mensaje que manda Josué. El título implica servir a los demás. Así como el padre de familia, siempre pongo este ejemplo, el padre de una familia, sí, es el más, digamos, físicamente fuerte en la casa. ¿Y para qué? Para humillar, para oprimir a los miembros de la casa. No, es para levantarlos, para defenderlos de cualquier malvado, para trabajar físicamente por ellos. Y el mismo mensaje lo transmite Josué. Pero Josué no es el único que transmite esta crítica respecto al mal uso del término rabino, sino que tenemos también en el Pirkei Avot, en el tratado mishnaico llamado Avot, un registro de una enseñanza de un maestro que vivió antes del primer siglo y dijo, Ohev et hamelachá, usna et harabbanut. Ama el servicio, la labor, ama servir a los demás, usna et harabbanut. Y desprecia o pone en segundo lugar el rabinato, el ser identificado como alguien de una posición elevada. Así que el mensaje de Josué, la crítica, no es únicamente de él, sino que ya existía esta autoalabanza a través de estos términos. De hecho, el término Rabban, empleado en la literatura rabínica, Rabbuni, ¿cierto? Que se le emplea también para Josué en los textos. Este sí viene claramente de arameo, del lenguaje arameo. Su versión hebrea sería Rabbenu, que sería nuestro maestro. Eso es en hebreo. Rabban sería pues nuestro maestro en arameo. Les decía entonces que el término rabino no surge dentro del judaísmo rabínico. Yo sé que el término judaísmo rabínico puede confundirnos y decir, bueno, el judaísmo rabínico se debe a que sus líderes, que son los rabinos, son las autoridades, los que decretan qué hacer y qué no hacer, qué creer y qué no creer. La realidad es que antes del judaísmo rabínico ya había muchos rabinos. De hecho, Yohanan, el inmersor, es llamado Rabbenu, es llamado maestro nuestro en los textos del llamado o mal llamado Nuevo Testamento. Cuando en el libro de Hechos se mencionan a los líderes comunitarios de la nueva comunidad en Antioquía de Siria, estos
líderes comunitarios son llamados didáscalos. Didáscalos es la versión griega para maestros de la Torá, entiéndase, rabinos. De hecho, en el libro de Juan, en ciertas ocasiones, Yahushua es llamado didáscalos y dice el traductor al griego, rabí, fue llamado rabí y esto significa didáscalos. Así que es un título, repito, honorífico que la comunidad o los discípulos le daban a sus líderes. Claro, con la destrucción, mejor dicho, la destrucción del templo, comienza a surgir lo que sería el judaísmo rabínico y es en ese momento preciso de la historia donde por primera vez se le da un título a los líderes de este judaísmo, título ya digamos merecido tras desarrollar cierto rol de seguimiento a un rabino en particular. Y me refiero justamente a Yohanan ben Zakkai. Yohanan ben Zakkai, llamado Rabban Yohanan ben Zakkai, entiéndase, nuestro rabino Yohanan ben Zakkai en la literatura rabínica, es un contemporáneo con Yahushua de Nazaret. Posiblemente tendrían la misma edad ambos de Galilea, aunque luego Yohanan ben Zakkai se traslada a Jerusalén. Pero lo traigo a mención por esto, porque fueron los discípulos de Yohanan ben Zakkai quienes oficiaron, vamos a decir ya oficialmente, valga la redundancia, como rabinos. Es decir, el propio rabino Yohanan ben Zakkai llamó a sus discípulos rabinos, lo cual no era usual que un maestro, un rabino, llamara rabino a su discípulo. Ya esto toma lugar, repito, con la destrucción del templo, porque ya el título no es simplemente honorífico, sino que ya pasa a tener un significado dentro de un movimiento en particular. Esdra es entonces un prototipo, es una autoridad académica y un líder espiritual a la vez de una congregación en el culto. Él es el expositor del texto de la Torá, también el que lo lee, él lo explica, pero él no actúa, fíjense, desarrollando un rol sacerdotal. Él no ofrece sacrificios, él no realiza libaciones, aspersiones de sangre u otros ritos del culto en el templo de Jerusalén. En Esdra capítulo 7 y en Nehemías 8 somos testigos de los primeros movimientos de nuevas instituciones que surgen ante nuestros propios ojos. Estas son la sinagoga, lo que llamamos en hebreo el Bet Knesset o el Bet HaKnesset, y el rabinato o en hebreo el Rabban. Mostrar esta sinagoga que ven es una reconstrucción de la sinagoga en Capernaum. No, o sea, la estructura no es del primer siglo, creo que data del siglo tercero o cuarto, si mal no recuerdo, aunque dice que está construida sobre las ruinas de una sinagoga. Así que es muy probable que las ruinas de esta sinagoga en Capernaum fueran las ruinas de la sinagoga a la cual Josué visitó en varias ocasiones. Aquellos que hayan ido a Israel o han visitado a Israel, es justamente frente a, bueno, esta es la sinagoga en Capernaum que los turistas les hacen visitar. Frente a ella tienen de igual manera la reconstrucción de lo que llaman la casa de Pedro, de Simón Pedro, y es realmente muy bonito. A aquellos que no hayan ido, pues sí les animo, una vez que vayan, no dejen de visitar este lugar. Si gustan, pues pueden buscar en el internet Sinagoga de Capernaum y van a ver ya con colores y toda la historia de lo que se conoce respecto a esta sinagoga. Así que les animo, estimados.